Es el cuento número N. O sea, ya ustedes, la prensa nacional, perdió la cuenta de cuántas veces ha habido reiteradas acusaciones de lo mismo. Nosotros el llamado que hemos hecho y que seguimos haciendo, como lo hicimos ayer, en el Parlamento Nacional, es la familia militar, es la Fuerza Armada que se ponga del lado de la Constitución. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más a los acontecimientos más importantes de las últimas noticias de Venezuela hoy. Bueno, y damos inicio a una información importante del momento. Tenemos que Juan Guaidó ha dicho que Maduro tiene miedo a la voluntad del pueblo. El líder opositor venezolano Juan Guaidó acusó este miércoles al gobierno de su país, a quien tacha de dictadura, de tener miedo a la voluntad del pueblo por las condiciones impuestas por el Consejo Nacional Electoral para recabar apoyos que activen un referendo para revocar a Nicolás Maduro del cargo de presidente. Por miedo a la voluntad popular del pueblo, hoy nuevamente la dictadura cometió un fraude. Son minorías y arrebataron el evento plebiscitario sin guardar ninguna forma. Vamos a insistir en condiciones para elecciones libres y justas donde la voluntad de los venezolanos sea respetada. Así había dejado claro Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, a Nicolás Maduro. Estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Queremos agradecer al Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, al Departamento de Defensa, por supuesto al Comando Sur y a las distintas agencias de seguridad, de inteligencia y antinarcóticos de los Estados Unidos por su decisión de enfrentar claramente las actividades narcoterroristas del régimen criminal de Nicolás Maduro. Y seguimos con más de las noticias porque el representante de Juan Guaidó en Estados Unidos dice que Venezuela da pasos tangibles para detener a opositores. Carlos Vecchio, al que el gobierno del país estadounidense reconoce como embajador de Venezuela, denunció este jueves que la dictadura ha dado pasos tangibles para detener al líder opositor Juan Guaidó y otros dirigentes democráticos del país caribeño, aprovechando así que el foco de la atención internacional está en estos momentos por el conflicto que está ocurriendo en Ucrania. La dictadura ahora de Nicolás Maduro estaría preparando el terreno para poder así encarcelar al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y algunos diputados de la legítima Asamblea Nacional, periodistas, líderes sociales y políticos que luchan por la democracia y la libertad en el país de Venezuela. Dejar claro que ha comenzado lo que se ha denominado la Operación Libertad, convocada por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para lograr el cese definitivo de la usurpación en Venezuela. Como ustedes han sido testigos en los últimos meses, nuestro presidente, el comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada, le ha hecho un llamado a nuestro pueblo. Había desafiado Carlos Vecchio en un comunicado. Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela desde hace mucho tiempo y considera a Juan Guaidó, al presidente interino de ese país, desde el 23 de enero del 2019 como titular de la Asamblea Nacional. Entonces, bajo control, se proclamó así. Para que se mantenga en la calle y le ha pedido a nuestra Fuerza Armada que lo acompañe para restablecer la democracia en nuestro país y la plena vigencia de la Constitución de 1999. Ese proceso está en marcha y es un proceso que está en pleno desarrollo y donde vendrán nuevos acontecimientos. Y por eso el llamado que hacemos en este momento es a nuestro pueblo a continuar en la calle, conquistando su libertad, y a nuestra Fuerza Armada a seguir sumándose a este proceso inevitable de cambio. Aprovechamos para hacer un llamado al dictador Nicolás Maduro. Es hora de dejar el poder. Es hora de que su ambición lo lleve a Venezuela a más sufrimiento. Vecchio también había detallado en el comunicado los pasos tangibles que a su juicio anuncian una posible detención de Juan Guaidó y otros opositores. Dijo haber informado de ellos al gobierno del presidente estadounidense Joe Biden. Es hora de facilitar el proceso de transición. Quiero ser también muy claro. Esto no es un golpe de Estado. Esto es un proceso constitucional, democrático, apoyado en nuestra Constitución, hecho por un civil, representado en este momento por su presidente interino Juan Guaidó. No es la primera vez que la dictadura emplea estos procedimientos de intimidación, amenazas y persecución judicial bajo un contenido similar, lo que indica que estas amenazas deben ser tomadas en serio, había dejado claro Vecchio.
El secretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos Hemisféricos, Brian Nichols, habría dejado claro también que el régimen de Nicolás Maduro habría amenazado a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional legítima democráticamente, interfiere en las elecciones y se niega a volver a negociar con la oposición política porque teme a la voluntad del pueblo venezolano. Mis amigos, estas son las noticias de Venezuela. Hoy continuamos con más información. Que conforme a los artículos 333 y 350 de nuestra Constitución, tiene la obligación de llamar a restablecer el orden constitucional. Aquí el golpe de Estado lo ha dado el dictador Nicolás Maduro, usurpando el poder. Así que hoy es el inicio de este proceso de Operación Libertad. También queremos aprovechar para hacer un llamado a la comunidad internacional. Primero agradeciéndole el apoyo que le ha dado nuestro pueblo a lo largo de estos meses y particularmente el día de hoy. Que continúe ese proceso de apoyo, que aumente la presión hacia la dictadura, que obligue a este proceso de transición necesario para parar el sufrimiento de nuestra gente. Información importante del momento, porque Iván Duque en Colombia ha dicho que los defensores de Chávez serán rechazados en las urnas. El presidente colombiano habría arremetido contra Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, y envió una advertencia a aquellos políticos de su país que usen el discurso chavista para las próximas elecciones presidenciales de Colombia. No es que aquí tenga nadie que traer ningún monstruo. Aquí en Colombia ya han visto el monstruo. Y por eso en Colombia todos los que han sido áulicos, defensores, promotores o estafetas del discurso de Chávez van a ser rechazados en las urnas. En estas épocas electorales siempre hay incertidumbre en cualquier país. Pero yo creo que adicional a eso, también hay una sensación que tienen los ciudadanos de Colombia y es de rechazar categóricamente el populismo, la demagogia. A menos de 7 meses para concluir su mandato, el presidente colombiano Iván Duque conversó con un medio de comunicación acerca de la postura y lucha contra el régimen de Nicolás Maduro y envió una advertencia a aquellos políticos defensores de Chávez que se presenten en los comicios presidenciales de Colombia. En las calles de Bogotá se puede escuchar las voces de muchas personas. Todos ellos coinciden en que ya se acabe este gobierno, pero ven con incertidumbre el rumbo político del país. Asimismo, no ven a Petro como opción política. ¿Usted comparte este sentimiento de incertidumbre y rechazo a Petro? Yo no puedo opinar de política, aunque muchas veces quisiera. Uno no puede opinar de política cuando está en ese cargo. Lo que sí les puedo decir es lo siguiente: cuando hablemos de los ciudadanos de Colombia, en este gobierno parta de una base. Nosotros recibimos cerca de 3 millones de beneficiarios de los programas sociales de transferencias económicas. Hoy estamos llegando a 10 millones de hogares beneficiados. Así lo ha dejado claro el presidente Duque. Estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Una seguidilla de irregularidades. Así fracasó el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. Hoy damos inicio a todo el desarrollo de esta información. Este 26 de enero es otro intento fallido de Venezuela para sacar a Nicolás Maduro del poder. El referendo revocatorio contra el heredero de Hugo Chávez perfila un fracaso más rotundo ante lo que alegan los opositores. Es una falta de garantías para sacar adelante un proceso democrático en el país. El Consejo Nacional Electoral aceptó la solicitud para recoger firmas del movimiento venezolano por el revocatorio Mover en la noche del viernes 21 de enero y anunció la fecha para la jornada de búsqueda de las mismas para este miércoles 26, con apenas 5 días de antelación, cuando la norma traza que debe darse un plazo mínimo de 15 días entre la ratificación de la solicitud y la jornada de la recolección. A diferencia del sistema colombiano, en donde los voluntarios que respaldan la iniciativa se movilizan por las ciudades buscando las firmas, en Venezuela ese trámite se hace mediante máquinas dispuestas en centros de votación en una convocatoria normal. El país habilitaría 14.000 lugares para ese fin, pero esta vez solo acreditó 1.200. Los promotores debían recoger 4.5 millones de manifestaciones de apoyo al referendo revocatorio que funcionan así. Una persona acude al puesto de votación, se identifica de forma biométrica y firma a favor de la convocatoria a las urnas. Todo ese proceso, apuntaron sus organizadores, tardaría al menos 2 minutos, por lo que el principal problema radica en el plazo dado por la autoridad electoral para gestionar el referendo, porque solo permitió 12 horas para conseguir todos esos apoyos. Para alcanzar el número de firmas exigidas por la norma de 1.200 centros dispuestos por el CNE, era necesario tramitar 5 avales por minuto en cada uno de estos, sin margen de error. Es un acto imposible e ilegal ejecución. Es como colocar 200 litros de agua en una botella de 1 litro, detalló César Pérez Vivas, integrante de Mover, a un medio de comunicación. Con esas condiciones, Vivas calcula que lo máximo que podrían reunirse eran 500.000 manifestaciones de voluntad a favor del revocatorio, una
firma parte en relación con las 4.5 millones necesarias para que se dé por aprobado el proceso y posteriormente pueda convocarse a una fecha de votación para que los venezolanos acudan a las urnas. El CNE aseguró que el funcionamiento de los puntos de recepción se mantuvo en absoluta normalidad con el 100% de los centros establecidos en todo el territorio nacional. Esa institución está liderada por 3 magistrados de corte oficialista y 2 opositores que fueron nombrados en el 2021. Estos últimos marcaron distancia de las condiciones trazadas por el proceso de recolección de firmas. Ante todo ese panorama adverso en los últimos días, los mismos promotores del revocatorio contra Nicolás Maduro marcaron la distancia entre este, alegando que no habían condiciones para la jornada al final. Quienes convocaron en un principio a las urnas terminaron avalando la abstención. El relato final de la jornada de este 26 de enero se conocerá el 13 de febrero, cuando el CNE emita la declaratoria de procedencia o de improcedencia del referendo. El resultado ya es predecible. La dictadura comete nuevamente fraude al robarse el evento plebiscitario. Maduro evidencia su miedo al pueblo al amenazar desde el poder secuestrado. La ruta que une a la unidad es elecciones presidenciales libres y justas. Debemos luchar por condiciones. Ha considerado el opositor Juan Guaidó. Venezuela pasa la página del intento de referendo revocatorio contra el régimen y ahora fija su objetivo en el 2024, cuando deberían realizarse unas elecciones presidenciales. Y que cuide y vele para que se respeten los derechos y particularmente el derecho a la vida de los venezolanos que hoy están protestando pacíficamente en Venezuela. Así que este es el inicio del fin y ese fin está muy cerca. Estas son las noticias de Venezuela. Hoy continuamos con más información. Así que es el momento de que se produzca el cambio definitivo para que Venezuela pueda entrar en la senda democrática, podamos establecer formalmente ya el gobierno de transición y por supuesto hacer un llamado a elecciones libres y transparentes, como muy bien lo ha dicho nuestro presidente interino. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con toda la información del momento. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video en sus redes sociales con sus amigos, activen la campanita de notificación, dale like, déjanos tus comentarios. Gracias y chao.